Bueno, shalom amados hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde. Le damos gracias al Todopoderoso por darnos la vida y permitirnos una vez más, ¿verdad? Poder estudiar lo que es su bendita y santa palabra. Bienvenidos los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Para poder proseguir y para poder, finalizar el día de hoy, ¿verdad? Con lo que es la carta de Pablo a los Colosenses. Así que bendito sea el Eterno que nos ha permitido llegar hasta una culminación más de una carta, ¿verdad? En la cual pues hemos estudiado con mucho empeño y de verdad pidiéndole al Eterno en oración que nos hable por medio de su Hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que en estos últimos tiempos el Eterno hablaría por medio de Yeshua, por medio de su Hijo amado, ¿verdad? Y es su voz la que escuchamos cada vez que estudiamos su bendita y santa palabra. Así que, pues antes de iniciar, ¿verdad? Dos cosas. Uno, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y las otras siempre, la otra, la invitación siempre para que tengamos una Biblia, ¿verdad? Para que tengamos las Sagradas Escrituras y podamos tenerlas al momento de estar estudiando, en este caso, pues el capítulo 4, ¿verdad? Del libro de Colosenses, verso por verso, como hemos venido desarrollando las cartas, ¿verdad? Esas cartas con mucha información y con mucha enseñanza. Así que vamos a orar en primer lugar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Toda Rabá. Gracias, Padre. En esta hora te damos gracias por darnos la vida y permitirnos una vez más, Padre, reunirnos quizás lejos en distancia, pero unidos con un mismo espíritu y un mismo corazón para poder meditar en esta hora en lo que son los dichos de tu boca. Pedimos que nos utilices como herramientas, Padre, como instrumentos para que tu palabra pueda ser llevada. Bendice a mis hermanos que están escuchando y a los hermanos que van a ver próximamente, sea en Facebook o sea en YouTube, que puedas ser tú, Padre, el que hables a nuestras mentes y a nuestros corazones. Gracias, Padre bueno, por estar con nosotros. Toda Rabá, Padre. En el nombre de Yeshua, elevamos nuestra oración hacia ti y todos decimos amén. Amén, amén. Muy bien, amados, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar, así que pues vamos a abrir las escrituras en el libro de Colosenses o en la carta de Pablo a los Colosenses y nos vamos a dirigir pues exactamente, ¿verdad? Para el capítulo 4, ¿verdad? Esta carta tiene 4 capítulos, ¿verdad? Los cuales pues hemos desarrollado ya tenemos 3 partes y hoy sería la cuarta parte, ¿verdad? Hoy sería la cuarta parte y pues hemos estudiado exactamente un capítulo, ¿verdad? Por cada día, ¿verdad? Por cada enseñanza. Así que pues, sin más, vamos a comenzar. Así que invitados a abrir las escrituras. Colosenses capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice así: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bueno, esto va para todos aquellos, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, puede ser desde una persona que tenga una empresa, ¿verdad? Si ustedes tienen una empresa y tienen trabajadores, ¿verdad? Esto es para ustedes, ¿verdad? Si en nuestra casa inclusive tenemos a una persona que nos llega a hacer la limpieza o ayudarnos con lavar la ropa o qué sé yo, pues también para nosotros es. Y pues justamente, ¿verdad? Dice acá, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, ¿verdad? Si bien es cierto, en el tiempo actual no hay siervos como en el tiempo de antes, ¿verdad? Esclavos, por decirlo así, ¿verdad? Pero sí podemos, como les digo, nosotros estar a cargo, ¿verdad? De tal vez poderle estar pagando a alguien por algo que nos está haciendo, ¿verdad? Entonces, o como repito, ¿verdad? Alguien que tenga empleados, ¿verdad? También el Eterno manda, ¿verdad? Para que también seamos justos,
De hecho, pues hoy en día vivimos en tiempos donde creo que ninguno de ustedes me va a dejar mentir, ¿verdad? Muchas personas son explotadas, ¿verdad? Se les paga muy poco, aparte de que se les paga muy poco, muchas veces no se les da las prestaciones, ¿verdad? No se les da las prestaciones de ley. Muchas veces, ¿verdad? He conocido casos donde a las personas, inclusive, pues, para no pagarles seguro, inclusive he conocido casos donde las personas semanalmente se les está pagando, ¿verdad? Se les paga como diario, ¿verdad? Y cada semana se les paga para no tener que inscribirlos, para no tener que ponerlos en una planilla, para no tener que pagarles ni darles ninguna prestación. Y muchas veces también los sueldos son muy, pero muy injustos. A pesar de que tal vez en este caso, pues el dueño de la empresa muchas veces percibe buenas ganancias, ¿verdad? Pero pues el Eterno manda que nosotros no tenemos que ser avaros, ¿verdad? Sino hacer las cosas con justicia. Es decir, el mundo afuera solamente piensa en sí mismo. Las personas que tienen trabajadores, ¿verdad? En cualquier empresa siempre van pensando solamente en ellos mismos y muchas veces pues los trabajadores son explotados, ¿verdad? Sus derechos son de alguna manera, ¿cómo decir?, no respetados, ¿verdad? Y en este caso, a nosotros, a todos aquellos que conocemos a Yeshua y conocemos la Torah del Eterno, la palabra del Eterno nos manda que seamos diferentes, ¿verdad? Y que si una persona que no conoce al Eterno se aprovecha de sus trabajadores, de las personas a las cuales se les da un pago, el Eterno a nosotros nos manda a que seamos justos, ¿verdad? Que seamos de la misma manera que nosotros, ¿verdad? Tenemos un Padre y un Amo en los cielos, que también pues obra con nosotros con justicia. También el Eterno quiere que nosotros veamos también a nuestro prójimo, también a nuestros hermanos, a quien sea, inclusive a alguien que tal vez no conozca de Torah mucho, con mucha más razón, ¿verdad? Porque vamos a hacer en este caso luz para ellos, ¿verdad? Porque qué difícil es, ¿verdad? Cuando personas que no conocen a Yeshua tienen, ¿verdad? Por patrones, personas que sí conocen a la Torah, que sí conocen a Yeshua, pero a través de los actos, a través de su forma de ser con ellos, pues blasfemamos el nombre del Eterno, ¿verdad? Y las personas pues no querrán, en este caso, buscar a nuestro Elohim. Por eso es de que pues realmente siempre, ¿verdad?, es necesario que nosotros sepamos de que hay alguien en los cielos que nos está viendo y por lo tanto nuestro testimonio, como dice Pablo, ¿verdad? Somos cartas leídas, ¿verdad? Somos cartas leídas y por lo tanto tenemos que ser luz, tenemos que ser justos y tenemos que ser rectos. ¿Por qué? Porque Yeshua vive en nosotros, ¿verdad? Porque tenemos en nosotros la imagen de su Hijo y eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que comienza diciendo el apóstol Pablo. Acuérdense que pues en la comunidad de Colosas pues habían igual diferentes tipos de personas y Pablo lo que hace es dar una recomendación, ¿verdad? Dar un consejo. ¿Y qué mejor consejo para nosotros que estos, ¿verdad? ¡Wow! Qué bendición tener las cartas de Pablo. Considero que son una joya para nosotros, para todos aquellos que amamos de verdad al Eterno con todo nuestro corazón y que amamos a Yeshua. Y además de eso también amamos la Torah, amamos las Escrituras. Así que, bueno, dice Pablo en el verso 2, como segunda recomendación, dice, perseverad en la oración. Oiga, esto no solamente lo aconseja Pablo acá, hemos venido hablando, ¿verdad?, en las otras cartas, y Pablo dice perseverar. ¿Qué significa perseverar? Bueno, perseverar es todo el tiempo estar orando. No solamente se trata de verdad, algunas veces muchos de nosotros somos un poco, somos un poco emocionalistas, ¿verdad? Si hablamos de la oración hoy, ¿verdad? En la noche venimos y hoy dijo el hermano que íbamos a orar, así que empieza a orar y oró, ¿verdad? Quizás si ora poquito y oró bastante.
¿verdad? Y viene, ¿verdad? Y mañana cuando se levanta, hace lo mismo. Y mañana por la noche igual hacemos lo mismo. Y qué bueno. El problema es de que ya, cuando ya van 2, 3 días, ya se nos va apagando el foco, ¿verdad? Y ya pues, como que ya, es decir, aquí, ¿cómo decir? Cuando pasan estas cosas, aquí se le dice llamarada de tusa. Bueno, a los que no conocen, la tusa es una cosa que sacan de los elotes. Es un material que cuando está seco agarra fuego rápido, es como el papel periódico, que ustedes le dan fuego, ¿verdad? Y llamarada, pero es decir, momentánea y se acabó. Entonces, nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser perseverantes. Perseverar, 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 ¿verdad? Porque muchas veces les digo, pasa eso, que muchas de las cosas que hacemos comenzamos bien y luego conforme va pasando el tiempo se nos va acabando la gasolina, ¿verdad? Y ya no seguimos, ¿verdad? Por eso es de que me recuerdo cuando el apóstol Pablo decía, creo que es Kefa, Pedro decía, porque nuestro amado hermano Pablo escribió cosas que son difíciles de entender, las cuales, y dice, además de decir que los indoctos, dice que los inconstantes, oigan bien, que los inconstantes tuercen, así como las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Quién es una persona inconstante? Bueno, una persona inconstante es una persona que comienza, pero no termina. Y de verdad, muchos de nosotros somos así, no perseverantes y además de ello inconstantes. Comenzamos y todo lo dejamos a medias. Si comienza a leer un libro, comienza con todo. Y mire, yo pienso que mejor comenzar así, ¿verdad? Muchas veces pasa que comenzamos, ¿verdad? Y con grandes ganas, como que alguien venga y dice, hoy voy a hacer ejercicios a partir de ahora, y comienza haciendo, ¿verdad? Y hace 1 o 2 horas de ejercicio. ¡Wow! Y el día siguiente vuelve a hacer otras 2 horas, el día pasado, mañana ya no quiere hacer. Entonces, así no. Como dicen por acá, mejor lento pero seguro. Es decir, que tomemos el ritmo y que seamos perseverantes. Una persona perseverante es alguien que no, es decir, que no comienza y luego después se acabó, ya. Es decir, solo comenzamos y las cosas las dejamos a medias. Miren, ¿por qué el apóstol Pablo, o por qué Saúl nos está diciendo que perseveremos? ¿Sabe por qué? Porque tenemos que imitar al Eterno. ¿Y cómo es el Eterno? Acuérdense que nosotros somos hijos del Eterno y tenemos que parecernos a Él. Por ejemplo, cuando el Eterno tomó nuestras vidas, oiga bien, y comenzó a hacer la obra en nosotros, dice la palabra, el que comenzó a hacer la obra, la dejará media, ¿verdad? No, la terminará, ¿verdad? Así es Él. Por eso nosotros igual tenemos que ser perseverantes. Y en este caso se nos llama perseverar en la oración, ¿verdad? ¿Por qué en la oración? Bueno, porque la oración es una llave muy efectiva, ¿verdad? De verdad, no solamente para pedir por mí, sino para pedir por los demás, para orar los unos por los otros, que es una cosa de verdad que tenemos que aprender a hacerlo, orar los unos por los otros, no solamente orar y solo por mí, ya hemos dicho que no es así la cosa, ¿verdad? Porque entonces resulta de que pedimos, pero pedimos mal, ¿verdad? Y la otra cosa es que tenemos que estar orando, y no solamente orar y orar y orar, y ya oré bastante y fíjese que no me contesta. Miren, nuestro Mesías en cierto momento él habló de un juez injusto. Yo creo que todos conocemos esta historia. Y este juez injusto dice que había creo que una mujer, ¿verdad?, que llegaba y quería que le hiciera justicia. Un juez injusto. Y resulta, ¿verdad?, de que este juez, de tanto que llegaba la mujer a pedirle que le hiciera justicia, que al final, ¿saben qué pasó? ¿Qué es lo que hizo este juez injusto? Hizo justicia. Imagínense, un juez injusto, de tanto que llegaba la mujer ahí a molestar, por decirlo así, ¿verdad?, al final le hizo justicia. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre que es justo no va a hacer justicia y no nos va a dar las cosas que le pedimos? Es lo que decía Yeshua. Entonces, lo que sucede, ¿verdad?, es de que muchas veces nosotros nos cansamos. O si comenzamos, ¿verdad?, comenzamos bien y después ya se nos acaba el combustible y no seguimos.
Aquí está hablando de ser perseverantes. Perseverante es una persona que continuamente, todo el tiempo, ¿verdad? Y no deja de hacerlo. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Verdad? Y siempre estar de continuo, que se nos haga una buena costumbre el hecho de orar, hablar con el Eterno. Y para orar, oiga, la oración, bueno, el término orar es un término, orar significa hablar en sí. Estamos hablando de la tefilá, hebreo es tefilá. Dice oración porque es lo que todos conocemos, pero oración significa hablar. Una persona, si yo le digo, fulano de tal es un buen orador, no crean que ora bastante. Es una persona que habla bien, es una persona elocuente. Entonces, cuando estamos hablando de la tefilá, es hablar con el Eterno, hablar con el Eterno. Algunas veces, ¿verdad? Por la falta de fe y por no saber qué exactamente es lo que hacemos, ¿verdad? Comenzamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, gracias te damos en esta hora, gracias, amén. Ya no hay que decir, ya 3 minutos y ya no hay que decir. No, no se trata de eso, no se trata de correr, ¿verdad? Y de decir, ya cumplí. No, se trata de hablar con nuestro Padre, se trata de hablarle, se trata de contarle todo de nosotros. Y alguien dirá, pero mire, ¿para qué le vamos a contar? Si la misma palabra dice que Él ya sabe todo lo que nosotros le vamos a decir, ¿verdad? Pero quiero decirles que al Eterno le agrada que nosotros le hablemos, que nosotros le contemos. Es como un padre con un hijo, que el padre ya sabe lo que el hijo quiere, el padre sabe lo que el hijo pequeño necesita, pero qué lindo se siente cuando el niño va y le dice, papito, quiero tal cosa. Se siente uno tan feliz, ¿verdad? Y realmente es algo que tiene que ver más que simplemente pedir, es una comunicación, y la comunicación es muy necesaria entre nosotros y el Eterno. Por eso tenemos que hablar con Él. Les digo, Él es real y Él escucha nuestras oraciones y Él está feliz cuando nosotros oramos, cuando dedicamos tiempo para hablar con Él y de verdad le decimos y le somos también sinceros, porque tampoco podemos ir delante de Él y decirle, Padre, tú sabes que yo soy una gran persona. No, no, no. Él sabe perfectamente todo. Realmente Él sabe que le fallamos. Él sabe también que a pesar si le fallamos, también sabe si nosotros estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para serle fieles, para buscarle. Él sabe perfectamente si nosotros estamos pasando el problema, Él lo sabe. Me recuerdo que en las parashot, cuando estudiamos la Torá, Él dice al pueblo, Moisés le dice, el Eterno sabe que estáis en este gran desierto, en este terrible desierto. Él lo sabe. Él sabe todo. Algunas veces alguien diría, ay, si el Eterno si Dios supiera lo que estoy. Él lo sabe perfectamente. Él conoce todo de nuestra vida. Y les digo, Él está a nuestro lado. Aún en los momentos más difíciles, Él está con nosotros. Él ríe con nosotros, Él llora con nosotros. Él está con nosotros y nos conoce. Por eso hemos dicho que esta vida es una prueba, es el desierto y tenemos que pasar esta prueba y tenemos que hacerlo con mucha alegría. De verdad, la alegría y el gozo es un deber de cada uno de nosotros. Entonces, cuando acá el apóstol Pablo dice perseverar en la oración y dice velando en ella, oiga, velando en ella con acción de gracias. Está todo el tiempo agradeciendo al Eterno y hay que estar velando en ella. Es decir, no se duerma, hoy ¿qué pasó? Hay que orar. Hay que darle gracias al Eterno con acción de gracias. Cuando dice aquí con acción de gracias, hay que decirle al Eterno gracias. Toda rabá, Padre, gracias te doy por esto. Gracias por la vida, gracias por mis manos, gracias por mis uñas, gracias por mi cabello, gracias por mis pies, gracias por mis pulmones, gracias por el aire, gracias. Imagínense cuántos. Son un gran montón de órganos que tenemos. Y aparte de eso, dice el Salmo 103, que el Eterno nos corona de favores y de misericordias. Entonces, wow, esto es una cosa que ni siquiera tendrían que decirnos, tendría que salir de nuestro corazón el hecho de ser agradecidos y hablar con el Eterno y contarle todo de nosotros a Él, ¿verdad? Y eso les digo, es algo lindo cuando nosotros nos conectamos así con Él, ¿verdad? Ya hemos dicho, pues para que nuestra oración también no se vaya a quedar en el techo, ¿verdad? Porque esas son cosas que pasan hoy en día, ¿verdad? Que hay personas que dicen, sí, ponga
hoy en la noche vamos a orar, ponga su petición. Sí, realmente, sí está bien, ¿verdad? Pero para que las oraciones no se queden en el techo, o para que la oración no sea una llave mal hecha, el libro de Proverbios 28:9 nos dice, ¿verdad? Es un pasaje que nos dice que aquel que aparta su oído para no oír la ley de Dios, es decir, la Torá, su oración es abominable. Es lo mismo que dice también en el Nuevo Testamento, cuando dice, porque sabemos que Dios no oye a los pecadores. El Eterno no. ¿Quién es un pecador? Aquel que transgrede la Torah. Y no es que el Eterno no sepa lo que dice. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, por decirlo así. Oír puede, porque Él lo sabe todo. Pero escuchar significa poner atención con el objetivo de responderle. Entonces, por eso es necesario, ¿verdad?, que nosotros estemos, digamos, todo el tiempo orando, ¿verdad? Y dando gracias al Eterno. Eso es lo primero. Antes de estar pidiendo para mí, dame, 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 dame. Olvidémonos de eso. Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Principalmente oremos por los demás, ¿verdad? Por los problemas de los demás, porque el Eterno, hemos dicho que la oración es, wow, necesitamos con urgencia orar los unos por los otros. Y no lo tomemos a poco, por favor. Dice así, vamos en el verso 3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Fíjense bien, esto es bien importante. En este caso, me da igual, yo les puedo decir igual, ¿verdad? Y les voy a decir lo que Pablo dice. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Eterno nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio del Mesías, por el cual también estoy preso. Bueno, el apóstol Pablo estaba diciendo que orarán, no exactamente por él, bueno, siempre pedía por él, pero más que todo para que el Eterno abriera puertas. Y es la misma cosa en la cual muchas veces me he encontrado en esta situación y hoy que leo esto, ¿verdad? También les puedo pedir lo mismo, ¿verdad? Usted también puede pedir lo mismo, ¿verdad? Que pidamos al Eterno para que el Eterno nos abra puertas. Fíjense, para que Él nos abra. ¿Qué significa eso de abrir puertas? Bueno, que esta palabra sea llevada a las personas que no la conocen. Que estas enseñanzas que estamos dando en Facebook y que luego están siendo subidas a un canal de YouTube puedan ser llevadas y puedan ser conocidas de sus hijos en medio de la diáspora. Porque hay una gran cantidad de hijos de Israel que están hoy en día en medio de las naciones gentiles que no saben que son hijos de Israel, que no saben que la Torá hay que guardarla, que no saben que el nombre del Mesías es Yeshua, que no saben que hay fiestas maravillosas que el Eterno nos ha dejado. Entonces, de la misma manera que nosotros un día fuimos alcanzados por la misericordia del Eterno, ahora nosotros, oiga bien, tenemos que orar para que el Eterno nos abra puertas y para que estas enseñanzas puedan llegar a muchos hijos de Israel y puedan conocer ellos quiénes son, ¿verdad? Que puedan conocer el misterio del Mesías, como dice Pablo acá. Hemos hablado, cuando estamos hablando del misterio del Mesías, wow, ¿y qué es eso del misterio del Mesías? En la Biblia dice el misterio de Cristo. Bueno, el misterio del Mesías tiene que ver con Israel y con las naciones. ¿Y de qué está hablando? Bueno, está hablando del tema de la restauración de Israel, el segundo éxodo. Eso es, así en cortito. Eso es el misterio del Mesías. Y hemos hablado, realmente Pablo habla en distintas ocasiones acerca de este misterio, pero es justamente eso que acabo de mencionarles. ¿Cuál es el misterio del Mesías? Tiene que ver con Israel y con todas las naciones. Tiene que ver con cómo Israel, ¿verdad? El Eterno toma a Israel, luz a las naciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con Israel? Se divide en dos. Parte de Israel se mezcla entre las naciones gentiles y en los últimos tiempos van a ser unificadas. Yo sé que les dije bien cortito algo tan largo, pero tenemos ahí el tema en el canal de YouTube. Se llama La Restauración de Israel, el segundo éxodo. Y yo siempre paso aquí anunciándole como si fuera anuncio. Y no es que queramos realmente publicidad. No nos importa en sí publicidad. Como les he dicho, la fama no nos interesa. Lo que nos interesa es que esta palabra pueda ser llevada y pueda llegar a aquellos que aman al Eterno. Y que se cumpla la palabra cuando Yeshua dijo, mis ovejas oirán mi voz. Y aquí, donde usted y yo tenemos algo muy especial. ¿Y qué es eso muy especial? Bueno, que el Eterno nos da a conocer su palabra. Y en este caso tenemos muchas veces, como en este caso, la palabra servida en bandejas de plata. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nosotros vayamos
y compartamos estas enseñanzas. Comparta, entre al canal de YouTube, comparte esas enseñanzas, déselas a sus hermanos, a las personas, a sus vecinos. Hablemos de la palabra. Muchas veces los vecinos ni siquiera saben qué practicamos. Imagínense qué triste. Así pasa. Muchas veces hablamos con un montón de gente y no les decimos nada. Hablamos con este y con otro y no anunciamos la palabra del Eterno. No anunciamos. Mira, aunque sea, saque unas hojitas, imprímalas. Y si no tiene para imprimirlas, aunque sea, saquemos una y saquémosle copias y cortémoslas como tarjetitas y regalémoselas a la gente con la dirección. Mire aquí, mire, entre aquí en este canal, mire, vea esta enseñanza, mire, reparta, hagamos. Alguien dice, es que yo no tengo el don para hablar, pues entonces saque copias, aunque sea, y si no tiene de verdad demasiado escaso, aunque sea con la dirección y así, algo pequeñito, y lo reparte. ¿Qué vamos a estar haciendo? Estamos dando a conocer el reino del Eterno en la tierra, pero algo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, acuérdense, nosotros tenemos todo lo que hacemos para el Eterno en este tiempo, nada es en vano, nada es en vano. Y si nosotros no somos aquellos que anunciamos esta palabra, ¿quién la va a hacer? ¿Las piedras? No, nosotros. Por eso la palabra dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Oiga, de los que anuncian la shalom. ¿Y cómo se anuncia la shalom? Anunciando el nuevo pacto, anunciando la Torá, anunciando de Yeshua, anunciando del nuevo pacto que el Mesías ha venido a hacer en nosotros, donde Él pondría su Torá en nuestra mente y la escribiría en nuestros corazones. Ese es el evangelio de gracia que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, por esta razón, si usted y yo queremos ser parte y no solamente ser espectadores de lo que el Eterno está haciendo en el mundo en este tiempo, manos a la obra y trabajemos. De verdad, el trabajo en el Eterno no es en vano. Seamos protagonistas de verdad y ser parte de las cosas que está haciendo el Melech Haolam, el Rey del Universo. ¡Wow! Trabajar para Él. Trabajar, sí. Estos negocios son los mejores negocios que podemos hacer. Porque muchas veces el trabajo y las otras cosas y los negocios nos quitan el tiempo y no nos quedan tiempo para el mejor negocio de todos. Por eso Yeshua les dijo a sus padres, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y a usted y a mí también nos conviene estar en los negocios de nuestro Padre. Seguimos acá. Vamos a ver lo que nos dice verso 4. Verso 4 dice... para que lo manifieste como debo hablar. Verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Oiga, wow. Oiga, andad sabiamente, oiga bien, ¿con quién dice? Con los de afuera. Sabiamente, oiga, con los de afuera. ¿Saben? Le voy a decir algo. Cuidemos nuestro testimonio. Cuide su testimonio. Cuide las palabritas de su boca. Cuide su testimonio. Les digo eso porque les digo las palabras que nosotros hablamos hoy en la radio, las palabras que nosotros escribimos nos pueden traer grandes problemas. Cuidemos el testimonio. ¿Por qué? Vea, por lo de afuera. ¿Por qué? Porque nosotros les digo, somos llamados a anunciar el nombre del Eterno. Ya hemos hablado cuando dijimos, cuando estudiamos el tema santificado sea tu nombre. Así como Yeshua dijo, he anunciado tu nombre a los hombres y no les estoy diciendo que vayan y digan cómo es el nombre de él. No estamos hablando de, miren, él se llama así, voy a repartir papeles para que todos sepan cómo se llama. No se trata de eso. Anunciar el nombre del Eterno se anuncia anunciando la Torá. Así se anuncia el nombre del Eterno. ¿Y cómo se anuncia la Torá? A través de nuestros frutos, primeramente. Es decir, los frutos del Espíritu. Así anunciamos quiénes somos nosotros y quién es nuestro Padre. ¿Para qué? Para que las personas vengan al conocimiento de su palabra y quieran ellos, wow, ¿verdad? Yo quiero tener un Elohim como lo tiene, quiero tener un Dios como mi vecino, como mi compañero de trabajo. Yo quiero, mire, ¿y qué es lo que estudia usted? Que es una persona que veo que no se enoja tan fácilmente, veo que es una persona que es bien dadivosa, veo que es una persona, tal vez no le van a decir todas las cosas, pero le va a decir por ahí, ¿qué estudia usted? ¿Verdad? Van a querer conocer lo que usted conoce. ¿Por qué? Bueno, porque su testimonio es un testimonio que irradia amor.
los frutos o el fruto del Espíritu, eso es lo que habla de nosotros a las personas. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, ¿verdad? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. El tiempo, wow, el tiempo no vuelve más. Esta hora que estamos acá, este tiempo que estamos estudiando, no va a volver atrás. Ya no. Ya si nosotros hacemos cosas, pasatiempos, dice aquí la gente, ese tiempo no va a volver más. Hagamos cosas productivas. Hablemos. Digo, no hay mejor cosa que nosotros podamos hacer que dedicar tiempo para el estudio de su palabra, dedicar tiempo para la oración y dedicar tiempo para ayunar. Son las cosas que van a mantener vivo el hombre espiritual. Eso, preocupémonos. Miren, el día de mañana usted y yo ya no vamos a estar así. Bueno, o sea, les digo, ya les he dicho, si Jesús regresa y estoy con vida, que yo espero que así sea, de verdad, wow, qué maravilla, yo quisiera que así fuera, ¿verdad? Que Él viniera cuando yo esté con vida. Yo de verdad, o sea, Pablo dijo, ¿verdad? Os digo un misterio, no todos moriréis. ¿Y de qué estaba hablando Pablo? Que dijo, cuando Yeshua venga, los muertos en Mashiach resucitarán primero. Pero nosotros, dijo Pablo, pensaba igual que yo, ¿verdad? Yo le puse nosotros, ¿verdad? Nosotros en ese tiempo, pues obviamente, él tuvo que irse, ¿verdad? Pero dice, nosotros los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nuestro cuerpo corruptible se va a vestir de un cuerpo incorruptible, de un cuerpo glorificado como el del Mesías cuando Él resucitó. Entonces, pero para que eso sea verdad, y en última instancia para que seamos llamados y resucitados en la primera resurrección, tenemos que andar como Él anduvo y tenemos que dedicar nuestras vidas. Miren, Yeshua decía en cierto momento, ¿verdad? De un hombre, ¿verdad? Que se puso a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar hasta que quería, hasta que llenara los graneros. Pero un día dice que dijo, bueno, dijo, ya los graneros están llenos, ya trabajé un montón, así que a partir de ahora voy a dedicar a descansar. Yo imagino que quizás puso una sumaca, le trajeron su coco, ¿verdad? Estoy parafraseando, ¿verdad? Y voy a dar una siesta porque a partir de hoy solo voy a comenzar a disfrutar todo lo que he hecho. Oyó una voz del cielo que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Así es, digo, cuando nosotros no somos ricos en hacer lo que el Eterno pide, sino que ponemos la mirada en las cosas de la tierra y estamos tan preocupados y tan preocupados, y muchas veces pasa de que vivimos preocupados, trabajando, y no podemos guardar Shabbat. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, y no podemos ni la fiesta porque hay que trabajar y trabajar. Y cuando se le pregunta, y mire, no le vamos a preguntar, ¿verdad? Pero si le pregunta, tanto que trabaja, ¿y cuánto tiene en el banco? Ay, mira que ni tengo nada, con qué préstamos estoy haciendo. O sea, se trabaja y no se tiene nada. Y aún, les digo, aún dice la palabra que aunque tuviésemos cosas, cuando nosotros partamos de esta tierra, nada vamos a llevar. Decía el libro de Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo vamos a tornar. No podemos llevarnos nada. Así. Es como la historia de una zorra que se metió por un agujero pequeñito, así, pequeñito, a comerse las uvas, porque le gustan las uvas, de acuerdo a la historia. ¿Vea? Y comenzó a llenarse y engordó bastante. Entonces, pero después pasó un problema, que cuando quería salir de ahí para que no viniera el dueño del lugar y la agarrara, resulta que no pudo salir, porque estaba tan gorda de todo lo que había comido. Entonces, ¿saben lo que hizo? Comenzó a ayunar, y de verdad, ayunar pasó un sufrimiento exagerado, así como había comido, ¿verdad? Lo mismo, tuvo que después ayunar, y estuvo sin comer un montón de días, hasta que llegó, así como hasta que llegó así como había entrado, delgadita, y salió. Es decir, no se pudo llevar nada. Así como comió, después le tocó que estar ayunando para bajar de peso, si no sale de ahí. Lo mismo nosotros, de aquí no nos vamos a llevar nada. Dice la palabra del Eterno en el libro de Apocalipsis, que cuando una persona se va al polvo de la tierra,
lo único, oiga bien, lo único que siguen con ellas dice que son las obras. ¿Y cuáles obras son esas? Ah, eso es lo que nosotros hacemos como producto de la obediencia que viene de la fe. Es decir, las obras que vienen como producto de la fe y la fe que viene como producto del amor. Eso lo hemos estado hablando mucho en el libro de Gálatas, ¿verdad? Cuando Pablo dijo, lo que importa es la fe que obra por el amor. Y esas obras es la obediencia a la ley de Dios, a la Torá, ¿verdad? ¿Y cuál Torá? Bueno, la Torá que nos ha traído el Mesías. Ese es el regalo que Yeshua nos ha traído. La Torá puesta en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. Eso es, wow, es para estar felices, para saltar de alegría. ¿Por qué? Porque lo que no podíamos lograr por cuanto la carne, porque éramos débiles por la carne, ahora Yeshua lo logró. Fíjense bien, Yeshua lo logró al morir en la cruz del Calvario y luego después darnos su espíritu. Tenemos las arras del espíritu para poder vencer la carne y poder vivir conforme al espíritu. Todo servido en bandeja de plata. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre del Eterno y bendito sea el nombre de Yeshua. Bendito sea su nombre. Vamos a ver, vamos al verso 7. Vamos acá. 7. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tiquico. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tiquico. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tiquico. Este Tiquico, quiero ver, este Tiquico, quiero ver si es el mismo que pienso. Oiga, vamos a ver, no estoy seguro si este Tiquico es este. Vamos a ver. No. O bueno, no es ese. Es que en el momento, ahorita se me había venido a la mente lo que nos cuenta el libro de Hechos, pero aquel se llama Eutico. Se parecen estos nombres. Eutico es uno que se cayó cuando Pablo estaba hablando. Se dice que había llegado hasta la medianoche y se cayó. Y ahí pues se cayó y yo no estoy seguro si murió y Pablo lo levantó o qué, pero sí se cayó. Pero aquí no, aquí está hablando de Tiquico, ¿verdad? Obviamente era otro mensajero de la palabra, ¿verdad? Tal como el apóstol Pablo lo está diciendo, ¿verdad? Un mensajero juntamente como él, un consiervo. Verso 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, he enviado por él, para que conozca para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, y amado y fiel, que es uno de vosotros. Onésimo era obviamente de la comunidad de Colosas. Todo lo que acá pasa, él lo hará. Y todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Es decir, iba a enviar a Tiquico y a Onésimo, ¿verdad? Que justamente pues, y les iba a enviar, es posible, ¿verdad? De que tal vez ellos llevaran la carta, no estamos seguros, pero muy posiblemente. Luego dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, ¿verdad? Hemos dicho que esta carta fue escrita también desde la cárcel, ¿verdad? Y muy seguro también de que Aristarco también era otro discípulo del Mesías, que también estaba padeciendo por la causa de Yeshua, ¿verdad? Y por eso también estaba en la cárcel juntamente con Pablo, Saúl. Luego dice, y Marcos, también se menciona Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual Bernabé también era otro consiervo de Pablo, del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. 11. Estamos en el capítulo 4 de la carta de Pablo a la comunidad de Colosas, los colosenses. Dice, ¿verdad? Es otro, que son, dice, los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Elohim y han sido para mí un consuelo. En este caso, pues, compañero de Pablo, que también era ayuda, está diciendo que era un judío, ¿verdad? Cuando dice de la circuncisión, está hablando que era un
judío creyente en Yeshua, que le había dado la diestra también a Pablo. Y dice, y han sido para mí un consuelo. Verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, ¿verdad? Como leímos al principio, Epafras, ¿verdad? Se considera que era un evangelista muy similar a Shaul, a Pablo, ¿verdad? Y que era por medio de Epafras que los colosenses habían conocido el evangelio, ¿verdad? Es decir, la Besorá, es decir, la Torá, Yeshua, ¿verdad? Porque ya hemos hablado mucho acerca del evangelio y también tenemos un tema que se llama ¿qué es el evangelio? ¿Verdad? También les invito a que lo podamos ver. Ahí está con ese tema en el canal. Luego dice, el cual es uno de vosotros, perdón, vuelvo a leer desde el 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Mashiach, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Es decir, les está diciendo que también Epafras ora mucho por ellos. Vean, por eso les digo yo que es importantísimo que nosotros oremos los unos por los otros. Lamentablemente, lo que se da últimamente, ¿verdad? Con muchos de nosotros es que no oramos los unos por los otros, sino que nos peleamos los unos con los otros. Qué gran diferencia, ¿verdad? No somos llamados a pelear, no somos llamados a buscar contienda, somos llamados a orar los unos por los otros. Esto les digo pues porque les digo las cosas que se dan dentro de las redes sociales, ¿verdad? Muchas veces actuamos puros niños, puros bebés, pues, personas inmaduras, ¿verdad? Que piensan de que con estar discutiendo y peleando, imponiendo algo, no se saca nada, hermanos, de verdad. Hay que orar, eso sí, hay que orar los unos por los otros, porque el único que puede hacer un cambio en nuestras vidas es Yeshua, ¿verdad? El Eterno a través de Yeshua. Acuérdense de esto, ¿verdad? Que nada es revelado si el Padre no lo permite. Entonces, muchas veces nosotros queremos imponerle inclusive a las personas. No podemos imponerle nada a nadie. Yo no puedo imponerle, aunque sea la verdad, no se puede imponer, ¿verdad? Y muchas veces, aunque alguien, les digo, aquí puedo estar anunciando una palabra de verdad y unas personas entienden y otros se me van a poner en contra. Y uno dice, ¿cómo es posible que no pudieron haber entendido una palabra tan clara? Sí, muchas veces esto es porque el Eterno también muchas veces no permite que algunas personas entiendan. Y esto es una cosa, les digo, por eso la palabra dice, el Eterno dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Entonces, no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno tiene misericordia y el Eterno mira los corazones. Por eso el Mesías Yeshua decía en el libro de Mateo capítulo 11, verso 25, si no me equivoco, y oraba y le decía al Padre, Padre, te doy gracias. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los que se creen sabios y entendidos y se las revelaste a los pequeñitos. Así, aquellos que te aman, aquellos que te buscan, ¿verdad? Hay un momento, inclusive los discípulos están ahí que no entendían las escrituras, lo que decían las escrituras, el Tanakh, o sea, es decir, la Torá, o sea, ahí dicen los salmos, los escritos, los profetas, no entendían lo que estaba escrito, dice ahí en la ley, los profetas y los salmos y los profetas, o los profetas y los salmos. Y dice que inmediatamente Yeshua les abrió el entendimiento y entendieron. Sí, oiga bien, si nuestro Mesías no abre el entendimiento, no podemos entender. Por esta razón, ¿verdad? Es importante que, sí, obviamente anunciemos su palabra, pero algunas veces estar discutiendo eso no lleva mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces el corazón de las personas está muy difícil, está muy duro, y el Eterno no va a revelar, ¿verdad? Sin embargo, podemos orar por ellos, eso sí, podemos orar ¿para qué? Para que de alguna manera la persona pueda cambiar. Pablo llegó inclusive aquí en la carta al final quiero ver, no es en este, perdón, no es en este, es en otra. Creo que pues el día de mañana, yo creo que mañana vamos a tocar eso, porque también he estado estudiando la siguiente carta, que ya les voy a decir, algunos ya saben qué carta vamos a comenzar a estudiar el día de mañana, ¿verdad? Pero, es decir, nosotros podemos orar por los demás, pero no podemos imponerle a nadie ni aún la verdad. No podemos. Sí podemos enseñar, sí podemos hablar, ¿verdad? Y hay una parte, pues, de ayer mismo les decía que Yeshua decía que nadie viene a mí si no es traído por el Padre.
Fíjense bien, el Padre nos trae hacia Yeshua. Y decía, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, todo eso es importante. Es importantísimo que para comenzar nosotros nos hagamos pequeñitos, nos hagamos humildes, le busquemos a Él en santidad y le pidamos de verdad, de todo corazón, como niños, su palabra, su espíritu. Entonces, les digo, le podemos pedir misericordia. Es todo. Hablar su palabra y sabemos que su palabra no volverá vacía. Son palabras fieles y verdaderas, que hasta el día de hoy no me lo ha contado. Yo lo he experimentado que así es. Así que, pues, vamos a ver, sigamos acá. Estamos en el verso 12. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo del Mesías, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos. Oiga bien, y perfectos, y completos en todo lo que el Eterno quiere. 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Está hablando de Epafras, ¿verdad? De Epafras, ¿verdad? Que Epafras se dice que él había llevado el Evangelio, es decir, la Torá. Él había llevado la Torá del Mesías, no solamente aquí a Colosas, sino también a la Odisea y a Hierápolis. Todos estos lugares están en un mapa en lo que es Asia Menor, al suroeste de Asia Menor, en un sector que se le llama Frigia. Un mapa pueden ustedes ver mejor lo que les estoy diciendo. De hecho, acá en el 13 termina diciendo, porque de él doy testimonio. Está hablando de Epafras, quien les anunció a ellos el Evangelio. De él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea, ¿verdad? Y los que están en Hierápolis. Estas eran ciudades continuas, estaban contiguo a lo que es Colosas, ¿verdad? Que también este varón también él había llevado la palabra. Entonces, la Odisea, ¿verdad? De hecho, pues allá en Apocalipsis tenemos que se menciona de la congregación en la Odisea. Ahí habla de otras comunidades, habla de Éfeso, habla de la Odisea, habla de Tiatira, de Pérgamo. Son 7 comunidades que existían en aquel tiempo, ¿verdad? Y a su momento vamos a hablar acerca de ellos. Tengo un tema para los días lunes, ¿verdad? Para poder hablar exactamente de estas 7 congregaciones. Porque cada una de ellas tiene una promesa, cada una de ellas tiene faltas y cada una de ellas también tiene cosas buenas. Entonces, muy bonito sacar todo eso como lección para nosotros. Bueno, aquí dice, os saluda Lucas. Os saluda Lucas, el médico amado. Aquí está hablando de Lucas. Lucas, el Evangelio de Lucas. Quien escribió, ¿verdad? Se le acredita a él el libro de Lucas y también el libro de Hechos. Ya os he dicho otras veces de que a Hechos le podemos decir segunda de Lucas y a Lucas le podemos decir primera de Hechos, porque ambas cartas, tanto Lucas habla de lo que sucedió con el Mesías, como los Hechos hablan de lo que sucedió con los discípulos o los apóstoles, ¿verdad? Después del que nuestro Mesías ascendió a los cielos. Entonces aquí está hablando de Lucas, por cierto, un médico, o sea, un doctor, ¿verdad? Un doctor en medicina, es lo que se cree. Entonces dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Dice, saludad a los hermanos. De hecho, me recuerdo cuando estuvimos estudiando, creo que Gálatas, si no me equivoco, se habla acá de que este Demas se apartó al final, se apartó de la verdad y amando las cosas del mundo. Aquí se mencionaba, yo les toqué ese texto, porque se habla en Gálatas, se habla acerca de Demas, de que Demas lo había abandonado amando las cosas del mundo. Aquí pues todavía estaba, ¿verdad? Firme, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que decía allá, pues se había apartado. Qué triste, qué triste. Por eso es que tenemos que de verdad pedirle al Eterno que nos ayude para estar firmes, ¿verdad? Y de verdad estar firmes y no voltear atrás, a ver hacia atrás, y como dice un dicho, para atrás ni para agarrar impulso, solo hacia adelante, solo hacia adelante. No volviendo a edificar lo que hemos destruido, ¿verdad? Por eso es importante que vayamos cada vez avanzando espiritualmente,
¿verdad? Avanzando espiritualmente, y que las cosas que hemos hecho en el pasado, que no vuelvan, las cosas malas, no volver a hacerlas, ¿verdad? He dicho muchas veces, es cuán difícil es construir, pero cuán fácil es destruir. Y muchas veces es tan fácil destruir algo y tanto que ha costado. Por eso cuidémonos en santidad y buscamos al Eterno de todo corazón, ¿verdad? Y hay que estar con la armadura del Eterno para poder soportar las tentaciones y decirle no a una tentación, porque una tentación solamente por una satisfacción de unos cuantos segundos, le digo, puede echar a perder el trabajo de años. Así que ojo con esto. Dice, vamos a ver, dice el verso 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la congregación de laodicenses, es decir, que esta carta, que no solamente la leyeran ellos, sino que también la llevaran a leerla a la comunidad de la Odisea. Y ahora vean lo que dice acá, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, se habla de otra carta que Pablo había enviado a la Odisea, ¿verdad? Y que esa otra carta que Pablo había enviado a la Odisea, que esa también se la llevaran a ellos para que la leyeran. Ahora, esa carta de la que se menciona acá, de Pablo a la Odisea, ¿por qué no está en la Biblia? Bueno, quiero decirles que existen una gran cantidad de libros apócrifos del Nuevo Testamento. Son un montón de libros. De hecho, he leído quizá unos mis 30 libros apócrifos que no entraron, ¿verdad? Y la verdad que no entraron porque a la mayoría de ellos no fueron, o sea, no son escritos originales, sino que son escritos que hoy en día, digamos, se conoce que son escritos que fueron, valga la redundancia, escritos mucho tiempo después de Pablo, y no se les consideró de verdad, porque hay una carta en internet que se llama así la Odisea, y ahí dice que es, pero realmente no es, y son cartas que con el pasar del tiempo las hicieron en el futuro y les metieron ideologías que no están correctas, ni con la Biblia, ni con la Torá, ni con nada. Por eso es de que les digo, o sea, estas cartas al final se perdieron. Y si alguien encuentra una carta de estas, en realidad no están bien esas cartas, están manipuladas, ¿verdad? No son reales, no son, ¿cómo decir? ¿Cómo se les llama? No son escritos originales. Oh, se me olvida, algo así como autógrafos, pero no es autógrafo. Entonces, pero son libros, ¿verdad? Entran en las redes, pero o sea, es decir, no se cree en la veracidad de ellas. Por eso, inclusive, no entraron a formar parte de las escrituras. De otra manera, el Eterno, en su misericordia, él hubiese concedido que entraran acá, pero no entraron porque el Eterno no lo permitió. Así que dice el verso 17, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. El saludo, o sea, la salutación de mi propia mano, de Shaul, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, Shaul termina la carta diciendo que es una carta escrita de su mano y le dice, acuérdense de mis prisiones. Cuando dice acuérdense de mis prisiones es, oren por mí. Oren por mí. Obviamente, como dice el verso 3, ¿verdad? Él ahí dice que él está preso. No debió ser fácil para Shaul escribir estas cartas desde una prisión. Lo bueno es de que, pues, él sabía que Yeshua estaba con él, estaba feliz, ¿verdad? Estaba preso en su carne, pero libre en el espíritu. Esta carta, ¿verdad?, que hemos terminado el día de hoy, es una carta llena de verdad, de mucha sabiduría, como todos ustedes pues lo que han estado siguiéndome desde la primera parte, pues saben cómo decir, cómo escribió esta carta Pablo con tanto amor,
¿verdad? Que cuando uno va leyendo todo esto, pues sí, la verdad que se siente, toca el corazón, ¿verdad? De un hombre abnegado, de un hombre con una fe increíble, de un hombre que amaba al Mesías con todo su corazón, ¿verdad? Por esta razón, nosotros, ¿verdad? Y esto es importante, todos aquellos hermanos, ¿verdad? Amigos que todavía no han estudiado las cartas de Pablo, yo les invito a que las estudien, que las lean, ¿verdad? Porque les digo, muchas de las cosas que pasaron en el siglo primero se están volviendo a dar. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que pasó en los tiempos antiguos, esto nos debe de ayudar a reflexionar para que las cosas malas que sucedieron no vuelvan a pasar. Cuando nosotros no conocemos lo que ha pasado en el pasado, dice, por ahí dicen de que cuando no conocemos la historia, lo que pasó, estamos casi obligados a repetir la historia. Entonces es necesario que conozcamos y es necesario que todo lo que Pablo aconseja, en este caso a los colosenses, lo llevemos a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿verdad? Para que aprendamos a ser personas con gratitud al Eterno, pacientes, personas que aprendamos a orar los unos por los otros, que aprendamos a poner el hombre, ese hombre carnal, debajo de nuestros pies, ¿verdad? Y ya sabe usted a qué me refiero. Cada quien tiene sus debilidades, ¿verdad? Y algunas veces no notamos esas debilidades. Hay algunos de nosotros que tenemos un mal carácter, ojo con eso. Hay otros que somos rápidos para enojarnos, cuidado. Yo siempre les he dicho, la mejor persona es aquella que cuesta enojarla y es fácil para contentarla. Ese es que seamos de esos. que cuesta enojarlo, dice, fulano cuesta enojarlo y fácil contentarlo. Ese es un sadik, un justo. Pero aquella persona que fácil se enoja y que cuesta contentarlo, no, de eso no. Ese es lo peor. No, 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 de verdad. Que Hashem nos ayude, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Mesías pueda vivir en nosotros. Que amemos al Eterno, que amemos a las almas, que estemos dispuestos, les digo, a llevar una vida, a enseñar el Evangelio, y parte del Evangelio son estas cartas. Aquí tenemos a un hombre que vivió en la Torá, y no solamente que vivió, él vivió, enseñó y sufrió por la causa de llevar la palabra. Sufrió hasta el punto, ¿verdad?, de dar su vida por nuestro Mesías. Así que, pues, te digo, Hatzah, Hatzah, Beni Hasé, ¿verdad? Siempre que se termina un libro de la Torá decimos esto, y a mí me ha dado por también decirlo, es un sentir en mi corazón. Significa que el Eterno nos dé la fortaleza y que seamos fortalecidos, que tengamos la fuerza de arriba para seguir en este camino, ¿verdad? Entonces, de verdad, les digo, pidamos al Eterno, ¿verdad?, para que continuemos, ¿verdad?, estudiando las cartas, y pidamos al Eterno que cada vez que estudiemos una carta, que no terminemos igual, que haya algo diferente en nuestras vidas. Sí, ¿verdad? Y que podamos de esa manera anunciar el nombre del Eterno a todas las naciones, ¿verdad? Así que, toda Rabá, muchas gracias, amados hermanos, por acompañarme, ¿verdad?, en las transmisiones. De verdad que